en la radio que la rompe en todo San Martín. Estación Lamas 96.3, la insuperable. Misterios al anochecer ha llegado. Un encuentro con los enigmas, la buena música y los temas más insospechados. A través de los 96.3 FM de Estación Lamas, la mejor imagen para escuchar. En conducción de Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro de este sábado. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más a Misterios al Anochecer con su amigo Fernando Chapi Martínez. Como siempre, con lo mejor de los enigmas, las noticias interesantes de lo insólito y también la buena música. A través de Estación Lamas 96.3, la mejor imagen para escuchar. Bueno, en esta noche tan particular, en esta noche después de que ayer cayeran unas intensas lluvias sobre Lamas y Tarapoto y otras zonas cercanas donde también nos escuchan, pues ahora estamos un poquito más frescos, se escuchan los sapitos y los distintos insectos y seres de la noche por ahí manifestando su alegría, como quien dice, ¿no? Y asimismo también el 23 de septiembre se suele decir que inicia la primavera, ¿no? Esto desde un punto de vista tradicional, porque en realidad el verdadero inicio sería pues entre el 21, 22 de los meses de septiembre. Pero bueno, se ha convenido en decir que el 23 sea celebrada como el inicio no solo de la primavera, sino también de lo que ésta representa en el alma humana, ¿no? La juventud, la esperanza y todo esto. Lo cierto es que por estos días han ocurrido algunas cuestiones bastante interesantes. Por ejemplo, ya pasando a temas un poco más, digamos, de las noticias que causan revuelo en la comunidad científica, resulta que, bueno, hace no mucho, hace cuestión de unos días, el 19 de septiembre, se publicó un artículo en una revista especializada en la que se plantea, ustedes han escuchado seguramente esta hipótesis que prácticamente es la dominante, ¿no? De que hubo una gran extinción porque cayó un meteorito, un asteroide en realidad, en lo que actualmente es el Golfo de México hace unos 66, 65 millones de años y desapareció la mayor cantidad de la vida en la Tierra en ese tiempo, ¿no? Entre ellos los dinosaurios. Pero en base a unos hallazgos de huevos fosilizados de dinosaurios en la zona de Shenyang, en China, donde, dicho sea de paso, en las últimas décadas se han encontrado infinidad de especies nuevas de dinosaurios, o sea, en China, en lo que ahora es China, entre ellos dinosaurios con plumas, ¿no? Porque se dice que, bueno, ya en realidad es un hecho ya constatado y aceptado a nivel científico, que las aves actuales están estrechamente emparentadas con ciertos dinosaurios pequeños que ya tenían plumas, no necesariamente podían volar, algunos como Microraptor probablemente sí, o planear al menos, y bueno, no desaparecieron todos los dinosaurios, sino que sus descendientes, las aves actuales, por supuesto que aún existen, ¿no? Pero digamos los dinosaurios típicos, esos que nos imaginábamos por las películas, por las series, sí habrían desaparecido en ese lapso relativamente corto de tiempo a nivel geológico hace entre 66 y 65 millones de años. Pero, ¿qué es lo que prueban estos hallazgos de huevos? Pues lo que parece ser indicios es de que se habría estado ya gestando una disminución de la variedad de especies de dinosaurios. O sea, si antes habían muchas más, en este caso solo se encontraron huevos fosilizados de 3 especies. Es decir, que había alguna especie quizá de desgaste en la propia genética de este tipo de reptiles y de por sí ya estaban extinguiéndose. No sabemos si porque consumían muchos recursos, me refiero sobre todo a los de gran tamaño,
porque en general los que se encontraron en ese lugar eran los conocidos como oviraptores, que justamente llevan ese nombre, no eran muy grandes y llevan ese nombre porque se dedicaban principalmente a llevarse huevos de otras especies y comerlos, y hadrosáuridos, también conocidos como los dinosaurios con pico de pato, que algunos habrán visto en series y en documentales. Estos dinosaurios no son de los más grandes. No se encontraron al parecer huevos de los saurópodos, que son estos enormes, ¿no? Y los que consumían y necesitaban para su subsistencia mayor cantidad de alimento, y por esto es que podría ser, dicen algunos, que los dinosaurios empezaron su declive debido a que consumían demasiados recursos, ¿no? Y esto a qué nos recuerda curiosamente un poco a lo que ocurre con la especie humana actual, ¿no? Y que se ha lanzado a veces a un increíble desgaste del planeta, y muchas veces sin necesitarlo, ¿no? Porque cuántas veces nos hemos topado con algunas noticias muy tristes de que en realidad, si bien hay muchos millones de personas en el mundo que padecen hambre, muchos millones que no tienen lo más básico, no es porque esto no exista sobre la faz de la Tierra, sino que sí existe, pero está supeditado al tema del dinero. Y muchas veces se prefiere descartar, se prefiere eliminar ese, entre comillas, excedente de cosas antes que donarlo fraternalmente a las personas que lo necesitan. En el caso de los dinosaurios, bueno, ellos consumían y todo porque eran seres irracionales, pero eso también nos llama a pensar en qué tan racionales y justos somos los humanos, porque nosotros sí podemos pensar, reflexionar al respecto, y sin embargo seguimos desbocadamente contaminando la naturaleza, depredando los recursos. Esperemos que nuestro futuro no sea el de la extinción, ¿no? Pero interesante lo que uno puede reflexionar sobre esto, y también da pie a otro tipo, como digo, de hipótesis, ¿no? Hay muchos que dudan de que lo único que hubiera extinguido a los dinosaurios hubiese sido la caída de ese meteorito, de ese asteroide. Para otros sería simplemente, como se suele decir, el tiro de gracia. O sea, ellos ya estaban disminuyendo, cayó esto y se acabó, terminó todo. Pero obviamente existían otro tipo de causas. También otra podría ser, se dice que las edades de hielo son cíclicas, entonces que en ese tiempo coincidió en mal momento una edad de hielo que hizo que cambiara la flora y por consiguiente también la fauna, y después ya lo del asteroide en caso haya ocurrido, porque hay incluso los que dicen que nunca ocurrió, y sumado a erupciones volcánicas y todo, pues no pudieron resistieron las especies, digamos, que tenían ya ciertas características que las hacían un poco más adaptables, como los mamíferos, ¿no? Entre ellos los antepasados de los que ahora somos nosotros, ¿no? Por supuesto, hay mucha gente que no cree en el tema de la evolución. Yo soy de quienes creen en la evolución un poco más hacia el diseño inteligente, un poco como una evolución, digámoslo así, guiada, controlada por una inteligencia superior, pero eso, bueno, es en realidad ya una cuestión mía en base a distintas cosas que he leído, y bueno, son puntos de vista al final. Otra de las noticias de esta semana, esas noticias interesantes, es el de la misión DART. Bueno, la misión DART es básicamente un ejercicio de defensa planetaria, así lo llaman, ¿no? Suena grandilocuente, suena, digamos, sorprendente, pero eso es. Lo que pasa es que desde hace ya bastante tiempo, bastantes años, se están contabilizando un número importante de asteroides, ya que hablamos de esto, alrededor de la Tierra, que se les ve como potencialmente amenazantes para nuestro mundo, ¿no? Así como en las películas, porque cuando uno piensa en el espacio se imagina que alrededor de la Tierra pues todo está vacío, hay una inmensidad en la que nada ocupa, pero en realidad alrededor de la Tierra flotan muchas cosas, muy aparte de la basura espacial de todas las misiones, satélites inutilizados y demás. También en órbitas que podrían coincidir con la de la Tierra o incluso verse atraídas por la gravedad de la Tierra, existen distintos asteroides, unos pequeños, unos más grandes. Incluso se ha descubierto que existen asteroides que tienen sus propias lunas, o sea, cosas que antes jamás nadie hubiera siquiera imaginado.
y que algunos de estos podrían acercarse mucho a la Tierra, ser peligrosos, por los cuales pues hay ciertas agencias espaciales que tienen o están probando, ¿no?, algunas formas de mantenerlos a raya. Una de estas, como digo, es la misión DART. Básicamente consiste el día 26 de septiembre, estamos acá para quienes después lo escuchen en diferido, grabando esto y emitiendo esto el 24 de septiembre. Bueno, el 26 de septiembre se tiene pronosticado que va a llegar a un satélite de un asteroide. El asteroide se llama Didymos y su satélite o su pequeña lunita, o sea, un mini asteroide, se llama Dimorphos. Entonces el DART, esta misión obviamente no tripulada, llegaría hasta ahí y provocaría desvíe un poco su órbita, ¿no? Se está probando esto y ocurriría a las 6:14 en tiempo de Perú, 6:14 del día 26 de septiembre, e incluso, signo de nuestros tiempos, va a ser transmitido en vivo por una página web correspondiente a la NASA, o sea que para quienes puedan lo verán, ¿no? Estos esfuerzos, como digo, son bastante interesantes y están enmarcados dentro de también de muchas cosas que se hablan, ¿no?, que a veces incluso parten de lo cultural. Esto de temer pues a que nuestro mundo podría ser mucho más inseguro de lo que nosotros pensamos, en el sentido de su viajar por el cosmos, ¿no? En siglos anteriores pensábamos que todo pues era, digamos, mucho más tranquilo, que había muchos menos elementos alrededor de nosotros, y por supuesto que alrededor de todo estaba la gloria de Dios que nos protegía, pero nos hemos dado cuenta que, si bien por supuesto que para muchos de nosotros, para la inmensa mayoría de la humanidad, en realidad existe Dios, también es cierto que el universo tiene sus propias mecánicas, sus propias leyes, y que a veces ocurren este tipo de situaciones que es cierto nos podrían poner en peligro. Pero de momento pongamos algo de música. Lo que no suena en otros lugares del dial. Suena. Emoción total, amigos, porque está sonando Aliados con Nunca, un exitazo de más o menos 2004, 2005, 2003 por ahí, y anteriormente ha estado sonando otro temazo, Soledad, con Índigo, del 2000. Continuemos con la canción. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Era increíble, su conducta era terrible. Cuéntame sobre tu vida. Cuéntame con Pedrito Cereberti. Nos está acompañando de fondo en una versión en vivo 100% ultra especial. Pero los casos ovni, los misterios deben continuar. Así que les voy a contar algo que a mí... Estos tipos de casos que a mí me agradan, los oldies, como les digo, los antiguos, justamente revisando la información confiable que hay respecto a estos fenómenos interesantes y anómalos. Y también en veces anteriores, sobre todo con el amigo Albert Rosales, hemos hablado ya en el programa de casos acontecidos hace décadas atrás, sobre todo en los 40 e incluso antes de los 40, antes del fenómeno, o mejor dicho, del caso conocido como Roswell, que para muchos, junto con el avistamiento de los platillos volantes, que así fueron llamados, aunque él nunca los describió de esa manera en cuanto a forma, por el piloto Kenneth Arnold en las cercanías del Monte Rainier en Estados Unidos, para muchos ese es el inicio de la era moderna del fenómeno ovni. Sin embargo, existen casos anteriores a ese que son muy, muy llamativos, sobre todo porque el testigo en ocasiones pues no sabía si identificarlo como una cuestión de otro mundo. Ahora ves algo extraño en el cielo y te imaginas pues que se trata de un sí o sí, o un ser extraterrestre o extradimensional o distintos asuntos así, pero en ese tiempo primaban también otras explicaciones de tipo espiritual, ¿no? Escuchen de fondo. Esta musiquita irradia paz. Dicen que es cierto que digamos que lo que contamina al hombre y también lo que lo bendice no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de su boca. Hasta está en la Biblia y todo ello, ¿no? En distintas escrituras. Pero cuánto también nos alegra la vida escuchar música hermosa como esta. Escuchen.
canción se llama ¿Quién? De un grupo casi desconocido. Esta versión de disco no la van a encontrar en la web, creo. El grupo se llama, o se llamaba, pero yo tengo entendido que ya no está en activo, Los Cerezos de Puerto Rico. Estos grupos así indies de música folk también le llaman. Y de hecho la ilustración de la portada de su disco era muy interesante porque mostraba a un Jesús medio hipster, así con todo y su bicicletita antigua, ¿no? Y es una canción que irradia bastante paz. Hasta yo hice una especie de video experimental al respecto en mi habitación con una cámara en blanco y negro y con mi gata ahí decolada, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, más allá de esta música que alimenta el espíritu, continuemos con lo que les dije, este caso antiguo llamado el caso de Udo Wartena en 1940. Esto ocurrió en las montañas Boulder, en Montana, Estados Unidos. Bueno, Udo Wartena era una persona que se dedicaba a la minería y en eso ve un gran objeto en forma de disco. A él le recordó dos platos de sopa, digamos, mirándose el uno al otro por la parte en la que sirves la comida, ¿no? O sea, digamos, unidos por los bordes, y que tenía una apariencia como de acero inoxidable. Entonces, el señor Wartena ve que en determinado momento se despliega una escalera desde la parte inferior de esto que sería una nave desde su punto de vista, y de ahí sale un hombre que le preguntó si podía llevar agua hacia su ingenio, hacia su artefacto, hacia su nave, hacia su platillo. Y luego, por si fuera poco, este hombre del espacio invita al señor Udo Wartena a entrar dentro del objeto. Wartena, pues en un alarde de definitivamente valentía que muchos no tendríamos, acepta ingresar a ese objeto extraño. Recordemos, como les digo, épocas en las que no existía ni el término popular platillo volador, mucho menos el acrónimo OVNI o UFO, ya que hablamos de Estados Unidos. Entonces Wartena, el minero, Udo Wartena, entra y se encuentra con otro hombre, al parecer de lejanos mundos, dentro de este objeto, y efectivamente le dijo que venían de un lejano planeta y que tenían ni más ni menos que 609 años de edad. Así realmente es como que te dicen esto y tú te quedas pues sorprendido totalmente, ¿no? En realidad muchos, cuando vemos una luz extraña en el cielo, quizá motivados por tantos casos que nos cuentan de extraterrestres y seres poco amigables, lo primero que nos entra es pues ponernos a bien recaudo e irnos, ¿no? Incluso investigadores de la talla de JJ Benítez de España lo recomiendan. Si usted ve un ovni, por su bien, lo mejor es que se aleje. Pero Udo Wartena decidió entrar. Entonces él describe cómo era el interior de ese objeto. Él dice: entramos en una habitación con una puerta corrediza, con un extremo ajustado, que tenía iluminación que venía de cerca del techo y una especie de bancos tapizados a los lados. Dentro de la habitación había un hombre mayor, ¿no?, de una edad avanzada en apariencia, vestido con sencillez y con un cabello blanco como la nieve. Entonces se dio cuenta de que el cabello del otro hombre del espacio, por llamarlo así, que a pesar que era joven, también era un cabello blanco, como de anciano, ¿no? Y bueno, que la piel de estos seres era una piel clara, pero casi como si fuese translúcida, o sea, prácticamente como si fueran seres de luz, o en todo caso fuesen pues más blancos que los albinos inclusive, ¿no? Entonces ahí fue cuando le dan esa noticia. Le dicen uno de ellos que tenía algo de 600 años, el que parecía más jovencito, y el otro le decía que tuvo en ese momento más de 900 años de edad, que conocían supuestamente más de 500 idiomas, no sé si del planeta Tierra o de los distintos mundos que visitaban, pero que estaban aprendiendo y mejorando todo el tiempo mucho más los idiomas de la Tierra que también visitaban, ¿no? Esto recuerda a otros casos que ha ocurrido con supuestos seres extraterrestres, en los que estas entidades se dirigen a las personas en su propio idioma, en inglés, en español, e incluso casos ya recontra más, digamos, surrealistas, cuando por decir, ¿no? No recuerdo cuál fue exactamente el caso, pero tengo en mente la escena, ¿no? Llegan a un determinado lugar,
ocurrió de hecho aquí en Perú, ahora que lo recuerdo. Ese caso lo comentamos en programas atrás con Álvaro Rosales, investigador radicado en Miami, y llegan pues estos seres y empiezan a hablar a la persona en inglés. Pero muy típico de estos casos es que la forma en la que hablan es un inglés o un español sin acento, como si fuera pues qué sé yo, un traductor en línea, un traductor en internet, y cuando le preguntan si estaban en Estados Unidos o algo así, la persona les responde, no, estamos en Sudamérica, empiezan a hablarle en español, como si fueran robots que cambian un chip y empiezan a hablar en el idioma correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, el hombre Udo Guartena les pregunta pues a estos seres que le habían dicho que querían sacar agua de un arroyo cercano. Entonces él les dice, bueno, pueden sacarlos del arroyo, pero también aquí cerca tenemos un lago. ¿Por qué no lo sacan de ahí? ¿No? Un lago es más amplio, el agua, en fin. Y entonces el ser que tenía como 600 años le responde que el agua del arroyo era buena y estaba libre de algas, ¿no? O sea, daba la impresión que ya antes habían estado en ese lugar y que conocían las condiciones de los elementos ahí. Y bueno, de ahí le comentaron que el hidrógeno que extraían estos seres del agua que recogían, era el combustible de las naves. Y también otra cosa que le habían informado a Udo es que ellos en su nave en realidad estaban flotando sobre el suelo, que aunque el suelo estaba inclinado en el terreno, bueno, la nave estaba nivelada, porque bueno, había una serie de elementos tecnológicos que mantenían así a la nave extraterrestre sin posarse en tierra. Son una serie de elementos que, bueno, pueden, o sea, recordar a otros casos posteriores, que se decía que la nave generaba su propia fuerza de gravedad, que superaba la atracción gravitatoria de la Tierra, del Sol y de todo, o sea, era autónoma, era como un planeta en chiquito. Y lo sorprendente es eso justamente, ¿no? Que se habla de estas cosas en un caso, como digo, del año 40, cuando todavía ni las películas, ni los casos, ni los informativos sobre fenómenos similares se daban a conocer alrededor del mundo. O sea que no puede tratarse de lo que llaman algunos una contaminación cultural, sino que Udo Guartena parece que realmente se encontró con algo, ¿no? Le habían dicho también estos seres, supuestamente a Udo Guartena, que la energía para hacer funcionar esa gran nave, porque era una nave de gran tamaño, era extraída del Sol, de otras estrellas, y se almacenaba en unas especies de baterías, pero esas eran en realidad para usarlas en caso de emergencia, pero que la nave llevaba otra fuente interna que no le quisieron explicar. Probablemente porque, bueno, no estábamos preparados para entender ese tipo de tecnología. Y respecto a lo que hacían estos seres en nuestro planeta, pues le explicaron a Udo Guartena que estaban monitoreando el progreso o el retroceso también de la sociedad humana, ¿no? Que de vez en cuando se mezclaban a vivir entre los seres humanos y que pues estaban también prestos a brindar ayuda en condiciones que fuesen las necesarias, ¿no? Aunque bueno, Udo Guartena no preguntó al respecto un poco más, ¿no? De en qué manera estos seres proporcionan ayuda a la humanidad. Finalmente, y propio de los tiempos, Udo Guartena, que era una persona muy creyente en la religión, les preguntó a los extraterrestres una cosa muy interesante. Les preguntó si sabían quién era Jesucristo y qué pensaban de la religión. Y entonces estos seres les dijeron que a ellos les gustaría hablarle de estas cosas, de estos temas, pero que no podían porque hacerlo sería simplemente interferir en la visión que los seres humanos tenemos sobre lo mismo, ¿no? Algo que contrasta mucho con otros casos de personas que dicen que contactan con seres extraterrestres y les dan mensajes mesiánicos, les dicen que Jesús era de un lejano planeta, o al contrario les dicen que igual que nosotros ellos creen en Dios y en Jesús, más o menos de la forma en la que nosotros podemos creer, ¿no? Entonces, es un caso bastante llamativo que ocurrió en 1940. Fue publicado, por ejemplo, en Aliens and UFOs del autor James Thompson el año 1993. Lo publicaron también en Utah, en Estados Unidos. Y bueno, es uno de esos casos curiosos que les solemos a veces traer al programa. Y es el momento en el cual suena como que una llamada, como que algo
¿Quién será el misterioso personaje que está a punto de entrar en línea? Eso lo vamos a descubrir en breve. Aló, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No le escucho ni un carajo, don Fernando. Dios mío. Se ha vuelto a desconectar la situación. Bienvenido, amigo Freddy Alexis, a Misterios al Anochecer. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal tú y toda la gente que sigue este tremendo espacio? Así es, igualmente también un saludo para quienes te siguen a ti en las redes, en tus libros y en general en toda tu búsqueda de la verdad tras el fenómeno OVNI y otras cuestiones anómalas e interesantes. Amigo Freddy, bueno, tú eres, ya te hemos tenido antes en el programa, eres investigador del fenómeno OVNI, todo ello, autor de libros, y ahora no estás viviendo en Chile, sino en los Estados Unidos. ¿Qué tal todo por allá? ¿Qué tal el panorama ufológico por esos lares? Mira, yo la verdad, acá en Estados Unidos me he llevado bastantes sorpresas. Uh-huh. Una de ellas es una sorpresa un poco decepcionante, porque el hype del tema ufológico existe solamente para nosotros en Latinoamérica. Uh-huh. ¿Cómo así? Ya que todo lo que se mueve al respecto del tema OVNI acá en Estados Unidos está más bien centrado en California. Para este lugar que es tan importante para el fenómeno OVNI, la verdad que no hay mucho. Uh-huh. Salvo, me imagino, lo clásico de esa zona de California, que es el monte Shasta, con todo su folclore también. Exacto. Al respecto. Uh-huh. Shasta, Mojave, todos son lugares, digamos, que ahí se mueve el tema OVNI, pero se mueve más bien dentro del entorno de las sectas platillistas. Ajá, un tema interesante, las sectas platillistas. ¿Cómo es eso más o menos? ¿Qué has podido observar al respecto allá en tu estancia por esas tierras? Bueno, en California, tú sabes que hay respeto al libre culto, por tanto, si tú crees en que la religión tiene algún vínculo con el tema OVNI, se te respeta absolutamente. O sea, eso es algo que es libre determinación de cada uno. Sin embargo, hay, como tú bien sabes, en Estados Unidos hay un tema que tiene que ver con el marketing, y acá el marketing se gestiona de verdad, digamos. O sea, acá lo que son las sectas platillistas se marketean. Uh-huh. Me imagino. Y hay bastante, mira, así en un análisis muy superficial hay bastante credulidad en el tema OVNI, pero credulidad en esa ufología que uno piensa que está en retirada. Pues la verdad que no está en retirada, esa ufología en la que se cree que los OVNIs son naves donde circulan los hermanos mayores y ese tipo de cosas, eso está súper en boga en el área californiana. Uh-huh. O sea que digamos que no han llegado por ahí todavía mucho estas teorías alternativas, una de las cuales por supuesto es la tuya o la de José Antonio Caravaca, y en general también de autores en lengua inglesa que van pues para observar que dentro del fenómeno OVNI hay componentes psicológicos, culturales, incluso hasta neurológicos en algún caso. Digamos que esto por ahí no es tan difundido, ¿no? No, la verdad no lo es para nada. O sea, en el fondo, tú llegas acá y tienes que estar, digamos, en una dinámica en la que debes entender que el idioma tuyo no se habla. O sea, en el fondo, hablar sobre fenómenos que tienen que ver con la conciencia y su relación con el tema OVNI, te miran como bicho raro, más de lo que te miran en Latinoamérica. Que ya es bastante, sí. Que ya es bastante, entonces es un tema súper complejo de abordar, porque todo lo que tiene que ver con OVNI pasa por la óptica del contacto. Uh-huh. De hecho, ahora yo voy esta semana a Las Vegas, donde se van a realizar algún par de reuniones que tienen que ver justamente con el fenómeno OVNI, y el foco principal es el contacto. Ya. Preparación para el contacto. Entonces, es bastante, digamos que uno está como sumergido en una mar en donde la corriente va hacia el otro lado. Sí, me imagino que sí. Bueno, tu estancia en Estados Unidos, valga la redundancia fonética,
es de momento, no hace tanto, ¿no? Eso es cuestión de unos pocos meses hasta ahora. Sí. Pero ¿has podido ya realizar alguna investigación de campo en algún enclave de estos donde dicen que suceden los fenómenos de los que estamos hablando, o todavía no te has aventurado por ahí a alguna de estas? Mira, ¿no? ya estuve en el Monte Rainier. Ajá, ¿ya? Estuve en Monte Rainier, investigaciones, averigüé sobre el tema de Kenneth Arnold, trayectoria del avión y un montón de otras cositas que te pueden ayudar un poco a visualizar cómo fue el entorno que rodeaba a este primer gran avistamiento ovni de la era moderna. Uh-huh. Y más o menos, ¿qué es lo que por ahí, si se puede contar, has ido observando? No sé si de las características topográficas o de repente del entorno del Monte Rainier, que te den algunas pistas sobre qué pudo haber sido, o siempre es interesante conocer el lugar de los hechos, así hayan pasado tantas décadas, ¿no? ¿Qué impresiones te llevaste de esa visita? La verdad es un monte impresionante. Es un lugar claramente que no te deja igual después de verlo, porque su topografía, digamos, la fisonomía del monte, obviamente escapa lo que uno tiene en la cordillera de los Andes en Sudamérica. Uh-huh. Porque de verdad que es como una suerte de monte muy alto y que no tiene la típica forma como triangular que tienen las montañas. Uh-huh. Tiene una forma que podríamos describir como si fuese una especie de pan de azúcar. Ya. Bueno, bastante alto, está rodeado de mucha naturaleza y está rodeado de muchos parques nacionales. Y de hecho, todo este tema de la trayectoria que siguió Kenneth Arnold, que se vincula muy potentemente también con el fenómeno de la Isla Mauri. Uh-huh. Recordemos que también este tema de la famosa Isla Mauri, que supuestamente sucede 3 días antes del encuentro de Arnold con sus platillos voladores, uh-huh. Está aquí cerquita. Yo lo tengo. A ver, la entrada, digamos, el ferry para llegar a la Isla Mauri me queda a mí a 5 minutos en auto. A ver, coméntanos un poco sobre el caso de la Isla Mauri, que no es tan conocido como el de Kenneth Arnold, que ya volver a él sería redundante, porque creo que la mayoría de oyentes lo conocemos. Pero un poquito sobre el caso de la Isla Mauri, si nos pudieras comentar. Mira, el caso de Isla Mauri se origina por la muerte de los militares en un vuelo de un avión B-52, y que era la razón por la que Kenneth Arnold se encontraba, digamos, haciendo esta inspección visual de lo que era el lugar, porque se suponía que uno de los posibles lugares de desastre de este B-52 era el Monte Rainier. Uh-huh. Y este caso de la Isla Mauri, que es un incidente en realidad muy, muy extraño, por decirlo menos, sucede 3 días antes, del supuesto avistamiento de Kenneth Arnold en el Monte Rainier. Y este es un caso bastante insólito, ya que son 6 gigantescos objetos con forma de donas, en los que uno de ellos choca con otro y empieza a lanzar una suerte de líquido incandescente que mata a un perro, y era un niño, y además estos restos son recogidos por estos militares, y que obviamente estos militares supuestamente se llevaron este metal en el avión que fue siniestrado y que era el que buscaba quitarlo. Uh-huh. Esto nos da una mejor idea de contexto de por qué Kenneth Arnold estuvo por ahí y de que lo que él vio quizá no fue un avistamiento único. Continúa, por favor, Freddy. Claro, exactamente. Ahora hay una teoría de la conspiración tremenda alrededor del incidente de Isla Mauri. Por ejemplo, 2 de los principales testigos, que es uno es el que salió en este bote,
Harold Dahl, y su supervisor, Fred Chrisman, son los dos testigos principales de esto. Esto ocurre a las 2 de la tarde, y este bote estaba cerca de la costa, y de pronto él observa 6 naves circulares a 500 metros por encima del barco. Estamos hablando del año 1947, el mismo año que sucede lo de Arnold y con posterioridad el supuesto incidente Roswell. Cada uno de estos objetos tenía alrededor de 30 metros de diámetro y tenía un agujero como si fuera un anillo gigante. Ahora, según lo que hablaba Dahl, 5 de las naves estaban alrededor de uno en concreto. La nave del centro empezó a descender hasta llegar a 100 metros arriba del agua y empezó a moverse de manera muy errática, choca con otra y comienza a llover una suerte de líquido incandescente, como lava de volcán. Wow. Esta sustancia supuestamente alienígena, ¿cierto?, hizo que todos los tripulantes se quedaran descubiertos. El hijo de Dahl, como yo te comentaba, recibió el impacto de un objeto metálico que le rompió el brazo y el perro murió antes de poder refugiarse. Estas naves, después de haber provocado esta lluvia de metales, desaparecen. Dahl dirige su barco al aserradero y le cuenta a su supervisor Chrisman. Sin embargo, hay unas fotografías que mostraban las naves y también unos puntos negros que parece ser que son producto de la demasiada radioactividad en los reactores. Ahora, todo esto sucede antes de Arnold, ¿cierto? Lo que es extraño es que el capitán Davidson, Frank Brown, pilotos que se entrevistaron con Dahl y con Chrisman, quedaron convencidos de que había pasado este año, fueron a la isla Maury, junto a los dos oficiales en un B-25, y este B-25 se estrella 20 minutos después de despegar. Los dos primeros oficiales saltan en paracaídas, pero Davidson y Brown mueren en el accidente. Obviamente Dahl y Chrisman quedan horrorizados al enterarse de la muerte de los oficiales, ya que una de las visitas que ellos recibieron para hablar de este caso fue, y por primera vez documentado, un supuesto hombre negro que les pidió que no hablaran de esto. Ajá. Así que digamos que este caso podría considerarse el verdadero inicio de, más que el de Kenneth Arnold, inclusive de la era actual del fenómeno ovni, porque incluye hasta los famosos hombres de negro, estas entidades para algunos extraterrestres, robóticas o agentes secretos que van detrás de aquellos incómodos investigadores o simplemente testigos desafortunados de cuestiones ovni, ¿no? Interesante. Claro, hablando del año 47. Lo interesante, tal cual como tú lo dices, es que genera una suerte de génesis distinto del fenómeno. Y esto es lo interesante, ya que, como todos lo suponíamos, este caso era un caso único, ya que Kenneth Arnold era el primer testigo de un avistamiento de la era moderna ovni. Sin embargo, aquí ya tenemos que tomar en cuenta que hay otro caso, y este otro caso lo vincula a él directamente. Entonces aquí todo se empieza a poner de un tono muy extraño. Ajá. Y la verdad que, bueno, al desaparecer los tenientes en este vuelo del B-52, también desaparecen las fotografías y también desaparece el extraño material recuperado de este ovni. Uh-huh. Qué conveniente, por decirlo de algún modo. Claro, o sea, si lo quieres decir de algún modo que suene un poco conspirativo, qué conveniente. Exacto. Uh-huh. Pero bueno. Y entonces, bueno, como te digo, todos estos casos, todas estas cosas suceden aquí en el entorno de Washington y muy cerca de donde estoy yo, que yo estoy prácticamente al lado de Seattle. Uh-huh. Así entonces, es. De modo que claro, estás en todo ese entorno de los inicios, como digo, de la era actual del fenómeno ovni. Cuéntanos un poco más, claro, por favor. Ahora, como yo te lo comentaba, de pronto hay muchas cosas en torno a este caso que son rarísimas. Uh-huh. Por ejemplo, ¿alguna otra? Por ejemplo, la
La desaparición de estos dos militares. Ajá. El tema del famoso material supuestamente extraterrestre recuperado de esta lluvia incandescente. La muerte de este perro, la fotografía, y el supuesto hombre de negro. Hay muchas cosas que están dando vuelta en torno a este caso de la isla Maui. Uh-huh. Y han vuelto a ocurrir otros fenómenos extraños, no digo ya en el Monte Rainier, sino en las cercanías de la isla Mauri. De repente los habitantes del lugar, pescadores, etcétera, han reportado después alguna otra aparición de objetos anómalos o seres extraños. Mira, lo más interesante acá de la zona de Washington, Seattle, Des Moines, Kent, es que aquí está muy arriba y ¿Aló? está arraigado el tema de Bigfoot, el tema de Pie Grande. Sí. Claro, esa es la zona. Acá yo te diría que es mucho más fuerte que el tema OVNI, muchísimo más fuerte que el tema OVNI. Por no hablar de los casos en los que dicen que se combina la observación de Bigfoots con aparentes luminarias en los cielos, ¿no? Que causan un dolor de cabeza a muchos criptozoólogos. Bueno, eso es algo que en realidad uno como investigador tiene que ahí, digamos, ajustar las antenas, porque esto es algo muy común acá en Washington. La vinculación directa entre el tema OVNI y el tema de Pie Grande. Y sobre todo porque se da la mecánica de que es Pie Grande el que origina este acercamiento al tema OVNI, y no al revés. Uh-huh. Y últimamente han habido observaciones de este presunto homínido. La gente cuenta alguna experiencia más o menos actual de Por supuesto. Mira, esto es algo que, relatos al respecto de Pie Grande es algo que yo vengo recopilando desde que llegué acá a la zona de Washington, y al menos una vez a la semana hay alguien que me cuenta que o vio a Bigfoot o algún pariente de él lo vio, o que ya están tan acostumbrados a la presencia de Bigfoot que ya ni siquiera les asusta. Uh-huh. Pero igual sigue, digamos, la ausencia de fotografías, de digamos, ahora que todos andamos con un smartphone en la mano o en el bolsillo, me sorprende, siempre me ha sorprendido eso. Lo que ocurre también es que ahí yo, y en ese sentido yo me declaro un férreo defensor de que este tipo de fenómenos probablemente corresponden a una esfera de la realidad bastante más amplia que la realidad que vivimos a diario. Entonces, un fenómeno de realidad ampliada probablemente no lo puedes captar a través del smartphone. Uh-huh. Pero también ha habido testimonios de ese tipo de personas que, como ha ocurrido con el fenómeno OVNI, dicen: yo tomé la foto, pero en la foto, antes te decían la foto se veló, ahora te dicen en la foto no sale nada. ¿Hay también ese tipo de cuestiones? De todo tipo de cuestiones. Gente que dice que sacó la foto y la foto apareció y está la foto con el smartphone, pero no aparece nada. O sea, prácticamente hay un sinfín de singularidades dentro de este tipo de casuística, y esas singularidades no son muy distintas a las que sucedían en los años 40, 50, en el siglo pasado. Es prácticamente lo mismo. Cambia probablemente el soporte a través del cual tú intentas captar un video o una foto, pero el resultado sigue siendo el mismo. Foto fallida, video fallido. Uh-huh. Y esto abona a favor de las teorías como la tuya, que dicen que este es un fenómeno más bien que se produce en parte, no sé si en o desde la mente del sujeto, pero digamos que no está en un plano tan físico, tan, digamos, de ser homínido, en el caso de Pie Grande, ¿no? Ser homínido que ha resistido a las conquistas del Homo sapiens y se ha mantenido en los bosques desde tiempos antediluvianos, en fin, o de nave que viene desde otros planetas y es hecha en metal pulido. O sea, digamos que trasciende todo esto, ¿no? Que sería fácilmente captable por alguna de nuestras tecnologías. Aunque también es cierto que, por ejemplo, estaba leyendo este libro que recientemente ha sacado JJ Benítez, Mis Primos,
Y ahí presentaban un caso, por acá lo tengo, de que sí, yo recuerdo haber hecho esa foto cuando era niño, siempre mis recuerdos de mi niñez ufológica, allá del año 92, más o menos, que un satélite capta pues una imagen de una nave gigantesca, o así lo tradujeron los ufólogos, ¿no? De una especie de objeto lenticular justamente sobre las costas de Chile, y le atribuyeron 450 kilómetros de diámetro, ¿no? Y estos encuentros de satélites con cosas que no se pueden explicar mucho, hay más de uno. ¿Mm? No, claro, esa imagen corresponde al GOES-8, que es un satélite atmosférico y que en realidad, bueno, esa foto se explicó, fíjate, querido Fernando. Por favor, a ver, si nos puedes... Esa foto fue explicada. Esa foto corresponde a la distorsión de la imagen de la Luna. Sí, tal cual como te lo estoy explicando. Pero es la distorsión de la imagen lunar. Está en el análisis de esa imagen a través de medios oficiales, aparece en internet, la puedes googlear. Y esa imagen fue utilizada por algunos grupos contactistas, justamente como para decir de que el contacto ya está, los hermanos mayores están acá, esta es la nave del comando Starcheran, etcétera, etcétera, etcétera. Va a seguir embaucando gente. Y en realidad esa foto no tiene nada de misterioso, es una foto que simplemente por el tema del ángulo y de la lente utilizada por este satélite no puede captar bien la forma de la Luna, y simplemente la señal como una especie de lenteja. Sí, lo que es curioso es que hasta ahora investigadores, como digo, de la talla de JJ Benítez lo siguen incluyendo en sus libros recientes, ¿no? Incluso cosas similares que supuestamente fueron captadas sobre las costas de Brasil y del propio límite Canadá, Estados Unidos o África, y siempre en los 90, ¿no? Parece que en los 90 hubo muchas de esas imágenes, y parece pues que no sé, que siguen considerando que es un misterio aún, ¿no? O una prueba a favor de la existencia de las tan socorridas naves nodrizas de las que se hablan, ¿no? Por supuesto, pero es que la prueba irrefutable, ¿dónde está? Ese es el detalle. O sea, si es que esto fuese verdad, el contacto se debería haber producido hace muchos años. Hace décadas. Sí, pues. ¿Para qué alargar tanto un momento? Exacto. Como un contacto entre dos civilizaciones distintas. Yo considero que hay mucho que discutir al respecto de este tema. Nosotros siempre hemos estado en esa postura de buscar hacia el infinito, de tratar de entendernos a través de la explicación o de la existencia de un otro igual a nosotros en otro rincón del universo. Lo buscamos a nivel religioso, lo buscamos a nivel social, lo hemos buscado a nivel antropológico. Siempre nos hemos visto como humanidad rendidos ante el concepto de la existencia de un otro similar a nosotros en algún lugar. Así es, Freddy. Y volviendo al tema de lo que estábamos iniciando, de esa cuestión de las sectas platillistas o contactistas que proliferan, curiosamente, no tanto en nuestros países como más bien sí en Estados Unidos o en Europa y en otros lugares que presumen ser más avanzados, incluso en filosofía y en visión del mundo y de lo que nos rodea. Justamente yo tengo un amigo peruano, Luis Soriano, a quien le mando saludos si es que de ahí lo ve esto cuando se cuelgue Misterio Infinito, pero en YouTube. Y él me comentaba, como él vive en California, que fue al Monte Shasta en una ocasión y se encuentra con uno de estos grupos que estaban todos vestidos de blanco, y quién sabe si bajo el influjo de alguna, como le llaman, ¿no?, planta maestra, por no decir otra cosa. Y bueno, la cosa es que estaban ahí intentando, pero era una escena entre intimidante y surrealista, ¿no? ¿Tú te has topado así en vivo con alguno de estos grupos en plena acción, por decirlo? No, en plena acción no, pero sí he tomado contacto con personas que pertenecen a este tipo de grupos, y de verdad que sus convicciones, ojo, son muy fuertes.
Sí. porque ni con el mejor de los argumentos eres capaz de convencerlos de nada. Ujú. No hay manera, siempre te buscan y rebuscan alguna manera de concentrar, digamos, su conocimiento a través de alguna excusa Ujú. que digamos se pueda esgrimir en defensa de lo que ellos quieren plantear. O sea, no. Sí, digamos, es como, en realidad es un tipo de fanatismo religioso, ¿no? Es como cuando uno habla, son como dice las nuevas religiones que surgen después de que la modernidad, entre comillas, quiere batir en retirada al cristianismo o a otras religiones tradicionales, y el alma humana sedienta siempre de creer en algo más, pues lo vuelca como signo de los tiempos hacia algo más tecnológico, pero venido para variar de los cielos, ¿no? Entonces, lo mismo con una persona que tenga un fuerte fanatismo hacia una religión tradicional, que tú le puedes hablar de esto y el otro, y te dice, no, el mundo fue creado en 6 días. Y tú le dices, pero esto y el otro, no, eso que tú me dices está manipulado. Igualito es en el tema de las sectas contactistas, o bueno, que dicen tener relación con entidades de otros mundos, ¿no? Es exactamente la misma dinámica mental. Exactamente. Esa es la manera a través de la cual esto sucede. En el fondo no hay argumento válido, no hay razonamiento válido. Todo lo que tú puedas plantear al respecto de este tema es considerado simplemente una estratagema negacionista. Uh-huh. Sí, es todo un tema. Sin ningún viso de análisis, sin ningún viso de tratar de recuperar algún dato racional de la experiencia en sí misma. Y como tú bien dices, de pronto esto es algo que está bajo el influjo también de alguna supuesta, entre comillas, planta maestra, entre lo que ellos consideran su vía de comunicación con este otro mundo, con esta otra realidad, uh-huh, con estos otros seres. Ellos afirman taxativamente que se trata de entidades que pertenecen a un registro profundo en otros rincones del universo. Entonces, para ellos esto es un tema extraterrestre, un tema que tiene que ver con civilizaciones de otros planetas, y se acabó, no hay más. Exactamente, así es. Digamos, no son investigadores en realidad, son simplemente creyentes, ¿no? Con el respeto que merecen las creencias. Yo también soy creyente de alguna, pero siempre hay que estar abierto justamente a evidencias en contrario y todo, porque eso se trata de la vida. Uno tiene que estar abierto a considerar, ni siquiera aceptar, pero sí considerar cualquier tipo de evidencia al respecto. Uh-huh. Ya que no puedes dar por sentado de buenas a primeras que estás haciendo, por supuesto, algo que está radicado en la lógica, hacer un análisis considerando a priori que lo que tú estás viendo ya es de una determinada manera. No se puede. Exactamente. Así es, Freddy. Sí, la creencia te está ganando. Exacto. Y toma, nunca mejor dicho, aunque sea un término muy religioso, la creencia toma posesión de ti y control de ti, ¿no? Así es. Exacto. Uh-huh. Renuncias a tu libre albedrío. Es tremendo, pero suele ocurrir. Freddy, más bien, muchas gracias por esta intervención aquí en Misterios al Anochecer. Igual estamos en contacto, igual tenemos una cita ya planteada para hablar a través de Skype en estos días. Quizá quieras agregar algo más. Sí, bueno, agregar solamente que estamos todavía, todos los investigadores que estamos tratando de encontrar la puerta para poder acceder a la ufología racional, alguna manera de hacer que la gente piense un poco más. Nadie quiere hacer cambiar las creencias del otro, simplemente que analicen un poquito más, que piensen un poco más y que también hay que tratar de dejar de lado la ciencia ficción, la literatura, Hollywood. Son influencias que están sobre nosotros, y de hecho yo, aún a pesar de que he disfrutado mucho los archivos o los expedientes X, tengo que reconocer que esa suerte de molderismo, por recordar a nuestro querido Fox Mulder, uh-huh,
en el que se abanderan muchos de los investigadores, hace un flaco favor a la realidad detrás del fenómeno. Así es. Totalmente de acuerdo, Freddy. Un gran abrazo hasta allá, hasta California, Estados Unidos. Estamos en contacto. Bueno, ahora estoy radicado en Washington, ojo. Ah, en Washington, al norte. Así que yo estoy aquí en Des Moines, en Washington, y te mando un gran abrazo para la gente allá en el Perú y toda Latinoamérica. Saludos para ti también, Freddy. Estamos en contacto. Muy buenas noches. Así es. Ha sido justamente Freddy Alexis, directamente desde los... Uy, ¿qué es esa bulla, Dios mío? Un momentito, por favor, Lo que pasa es de que ahorita, como ustedes saben, pues estamos en estas campañas de fin de ciclo electoral, e incluso se llega a colar pues estos sonidos. Bueno, y es parte también del alma humana, ¿no? Todo esto que hay, toda esta algarabía. Y lo único que les puedo decir es que decidan bien su voto el próximo 2 de octubre, que se viene con fuerza pues una nueva elección de autoridades regionales, distritales, provinciales y demás, ¿no? En fin, bueno, un gran abrazo para todos. Soy Fernando Chapi Martínez y nos estamos viendo nuevamente en Misterios al Anochecer, o mejor dicho, escuchando el próximo sábado, igual como siempre, de 7 a 8 de la noche. Dios los bendiga y seguimos en contacto también a través de Misterio Infinito Perú en YouTube. Tengan muy buenas noches. Nuestro encuentro de hoy ha culminado. No te olvides de sintonizarnos el próximo sábado a las 7 de la noche en la frecuencia 96.3 FM, Estación Lamas.